vamos a iniciar con una noticia que hemos dado. Voy a compartir mi pantalla, porque me parece que es muy importante iniciar este curso con esta noticia. Sobre todo porque va ligado a lo que la doctora Correa nos va a comentar. Pues el día de hoy nos enteramos, y esto es uno de los principales asesores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con que dice que el gasto restringido para mantener finanzas públicas es sano. Y ahí va diciendo, ¿verdad?, que el gasto público del gobierno federal es restringido, se cita, para conservar variables económicas sanas durante la crisis económica provocada por el COVID-19. Esto lo aseguró Alfonso Roma, jefe de la oficina de la Presidencia de México. Y esto fue en el lanzamiento de los grupos de trabajo para la Agenda 20, en un momento oportuno debido a la actual situación económica por la que se deben de redoblar esfuerzos. Bien. Espero que esta noticia nos dé de alguna manera la entrada para lo que va a hablar la doctora Correa el día de hoy, y quisiera comentar que efectivamente el tema de hoy es deuda e inversión públicas, el gran problema o la gran solución. Y para eso se dejaron dos lecturas de Adam Pargués y una de Enrique Mendoza, que es una lectura de muy fácil comprensión para los que no son economistas y que se encuentra en la revista Hola Financiera. Bien, también les queremos comentar que hemos recibido todas las preguntas de ustedes, las tenemos, son cerca de las que pasaron por el chat la semana pasada. Tenemos cerca de 28 preguntas, todas ellas muy interesantes, pero que de alguna manera pues van a quedar resueltas con la plática que va a dar la doctora Correa. Bien, pues Eugenia, te paso el micrófono. Sí, perfecto, muchas gracias. Buenas tardes o días, tardes ya a todos ustedes. Me da mucho gusto tenerlos otra vez aquí de nuevo. El tema que estamos abordando es uno de los temas centrales de la economía financiera contemporánea. Yo diría que hay dos temas centrales. Uno es el problema del qué harán los gobiernos frente a la crisis financiera y del COVID que tenemos actualmente. Y el segundo es qué implicaciones tiene el tema de la deuda y la inversión pública, como las grandes políticas públicas que son, que pueden ser un gran problema según algunas teorías, o pueden ser la gran solución según otras teorías. Para mí es muy importante, y para la doctora Girón también, que de estas 8 sesiones, economistas y no economistas, sobre todo los no economistas, se lleven una visión clara de cuál es el significado de las políticas de deuda, de las políticas de financiamiento que puede en determinado momento llevar a cabo un gobierno. Y por eso es que seleccionamos esta bibliografía para ustedes, estos textos que son muy claritos, muy claritos, muy explícitos respecto de cuáles han sido las constantes en la política económica durante los últimos años y cómo lo que podemos encontrar es una idea fundamental en los gobiernos de América Latina, que es lograr un financiamiento sano, así se llama, sano, como si el financiamiento fuera una persona, ¿no? Sana y enferma. Entonces se le llama sano, y al personalizarlo de esta manera, pues nos hace sentir más cerca del financiamiento, ¿no? Aunque nunca nos toque nada, ¿sí? Y por otro lado, nos lleva a plantearnos si ese llamado financiamiento sano ha demostrado ser tan sano como se ha dicho en
por todos estos economistas durante los últimos 60 o 70 años. Quisiera yo recordarles que cuando estuvimos en la Segunda Guerra Mundial, la deuda pública del gobierno norteamericano alcanzó a representar casi el 150% del Producto Interno Bruto. Y todos los economistas, estos ortodoxos de los que hemos hablado, de estos economistas clásicos de los que les hemos hablado, estaban señalando de que esto iba a traer muchísima inflación en la economía norteamericana y de que iba a traer muchísima miseria para las siguientes generaciones que tenían que estar sometidas a pagar la deuda en lugar de estar sometidas a crear riqueza. Estos economistas se equivocaron de cabo a rabo. Nunca pasó eso. Ni nos fuimos a una inflación galopante, ni nos fuimos a una miseria de las siguientes generaciones después de la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, vino el baby boom, las clases medias crecieron muchísimo, la innovación tecnológica empezó a aplicarse para el consumo y sobre todo se empezaron a producir un conjunto de bienes para lograr el bienestar de las familias, etcétera. No fue un paraíso porque había muchas otras cosas que atender, pero la deuda pública no fue un problema para el crecimiento económico. Todo lo contrario. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es, y les voy a pasar una presentación, tenemos que ver por qué la deuda pública puede ser un problema o por qué la deuda pública puede ser una solución. Aquellos que tomaron las lecturas y las pudieron hacer, creo que encontraron muchas buenas respuestas en la literatura que les mandamos. Muchos seguramente no pudieron o no tuvieron tiempo de leer y espero que se vayan buscando un poquito de tiempo para que aprovechen mejor este curso introductorio. Quiero decirles también que en las preguntas se nota mucho justamente eso, que no se ha avanzado gran cosa en la lectura de los textos que hemos recomendado, y por eso es que la dirección misma que le hemos dado al curso, que es el romper los mitos de la economía financiera ortodoxa, no ha podido terminar de entenderse. ¿Por qué tenemos que romper los mitos de la economía ortodoxa en torno al dinero y el financiamiento? Muy fácil, ¿sí? Porque estamos en plena depresión económica, estamos con una situación de destrucción de empleo, de destrucción de ingresos, estamos en una situación de destrucción de muchos de los elementos que componen el estado de bienestar. No hay manera de reconstruir instituciones o de hacer instituciones para el bienestar, como puede ser un sistema universal de salud, si los gobiernos no tienen un déficit. Yo creo que eso es un principio fundamental. Sin déficit no va a haber, en definitiva, ningún sistema de salud universal. Sin déficit no va a haber, y en definitiva, no va a haber un mejoramiento en la calidad de vida ni de los niños ni de los ancianos. Tendremos que seguir viendo millones de ninis a lo largo de toda América Latina. Tendremos que seguir viendo un ejército de mujeres ganando mucho menos que si es que tienen trabajo, que el de sus compañeros los hombres, aun cuando su trabajo a veces es doble o triple. En fin, sin déficit no hay solución a los gravísimos problemas que enfrenta hoy América Latina. Por eso es que les tenemos que enseñar por qué una economía deficitaria es una economía próspera. Es una economía deficitaria
cuyo déficit lo tenga el gobierno, es una economía que puede realmente plantearse los retos del desarrollo, es una economía que realmente puede hacer políticas redistributivas, solamente pues si tenemos una economía deficitaria, un gobierno deficitario. Y ahora lo vamos a ver. Les voy a poner mi presentación. Lo bueno es que tengo una moderadora muy buena, que es la doctora Girón. Entonces, ella no me tiene que dejar partir, ¿no? Digo, desperdiciar mucho el tiempo en esta segunda sesión. Bueno, ya habíamos visto deuda e inversión públicas. Deuda e inversión públicas pueden ser el gran problema o la gran solución. Esa es la discusión que tenemos los economistas y hasta los no economistas, los medios de comunicación, los periodistas, los que no estudiaron nada y están formando la opinión pública. No importa de dónde vengan ni si estudiaron o no estudiaron, casi todo el mundo coincide en señalar que los gobiernos que se endeudan tienen un gran problema. Y los gobiernos que se ponen a invertir tienen un gran problema porque están sustituyendo las actividades que está haciendo el sector privado. Casi todos coinciden en señalar que el gobierno lo mejor que puede hacer es no invertir, lo mejor que puede hacer es no endeudarse, lo mejor que puede hacer es dejar que el mercado solucione y que el mercado en definitiva va a solucionar el desempleo, que el mercado va a solucionar la caída de los ingresos, que el mercado es el que podrá solucionar la desigualdad de los ingresos entre todos nosotros, que en fin, que todos los problemas, los grandes problemas de las economías latinoamericanas tienen que dejarse solucionar por el mercado. Y mientras más se mete el gobierno, más difícil va a ser que tengamos una solución a los problemas. Nosotros, en este curso, la doctora Girón y yo, seguimos una tradición del pensamiento económico diferente. ¿Sí? No son invenciones de la doctora Girón y yo, por mucho que sí nos gustaría a ver si nos dieran el Nobel, ¿no? Pero no son invenciones. No las sacamos de la manga ni las trajimos solamente a colación porque no se nos ocurrió leerlas en un libro de ciencia ficción. Sí. Tenemos un debate entre los economistas en el pensamiento económico que viene desde hace varias décadas, por no decir siglos, sobre precisamente qué tanto la deuda pública y la inversión pública son o no un instrumento fundamental para el desarrollo y para el bienestar de la sociedad. No es una invención, ya venía Keynes señalándolo, ¿sí? Justamente en el periodo de entreguerras y después y hasta la Segunda Guerra Mundial. Keynes pero no solo Keynes, también Marx, que tenía una concepción muy acertada del tema del dinero y del crédito, de las tasas de interés. Pero no solamente Marx y los marxistas, muchos autores económicos premarxistas tienen esa visión tan acertada, pues, tan en esta línea de trabajo de la heterodoxia económica o del pensamiento no convencional. Y en el siglo XX, bueno, es la gran lucha entre Keynes y Hayek, y es la gran lucha en América entre Milton Friedman y John Kenneth Galbraith. ¿Sí? La gran lucha es justamente cómo se entiende el dinero y qué debe de hacer el gobierno, si debe retirarse completamente de la actividad económica y no tomar deuda y tener un presupuesto equilibrado, o si todo lo contrario, debe de tener un presupuesto deficitario permanentemente. Ahora bien, cualquiera que haya ido a ver las estadísticas, un poquito las estadísticas de los países desarrollados,
es posible ver que todos los países desarrollados, cuando están creciendo y también cuando no están creciendo, tienen un déficit público. A veces es del 2, a veces del 5%, representa el 5% del Producto Interno Bruto. Pero históricamente, desde que se tienen estadísticas, los gobiernos, cuando intentan llegar a ser superavitarios, caen en una larga contracción económica. El Fondo Monetario Internacional y muchos de estos organismos con el pensamiento económico más convencional también coinciden claramente en que el descenso en el gasto público, el intento de generar unas finanzas públicas equilibradas, conducen en definitiva a menor crecimiento, a recesión, ¿sí?, que se puede prolongar durante muchos años. Entonces, crecimiento económico en todas las economías desarrolladas solo se puede observar cuando hay crecimiento de la deuda y cuando hay, sobre todo, crecimiento del déficit público. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? En la primera sesión, la de hace 8 días, vimos que hay un conjunto de mitos en el pensamiento económico y muchos de ellos son fundacionales respecto de las ideas que se tienen sobre el dinero. El dinero, el financiamiento, habíamos dicho, pues, están en el corazón mismo, no solo de las diferencias entre unas corrientes de pensamiento y otros, no solamente entre las políticas económicas, sino en la fundación completa de la disciplina económica. Partir de una noción, de una visión heterodoxa de la economía significa partir de una visión heterodoxa, no convencional, sobre el dinero, ¿sí? El dinero está en el corazón mismo de cualquier pensamiento económico. El dinero y el crédito están en el corazón mismo de cualquier pensamiento económico que estemos analizando. Ahí puede estar de manera explícita o puede estar de manera implícita. Concluimos esta primera sesión diciendo que el dinero es una institución. El dinero tiene que verse como una institución. Como esa institución, ¿sí?, es creada por el Estado, pero no quiere decir que todo el dinero es creado por el Estado, pero lo que el Estado sí crea es toda la normatividad, la legalidad, la organización social que permite la existencia de ese dinero. No nada más, vamos a decir, la emisión, la casa de cambio, la emisión del dinero, el acuñado de monedas, etcétera, y la impresión de billetes. No me refiero a eso, me refiero a la institucionalidad, a todo aquello que acuerpa, que le da cuerpo a la existencia del dinero y que permite que todos nosotros reconozcamos al peso eso como dinero. ¿Sí? En un momento dado, cuando el gobierno pierde toda la confianza de la ciudadanía, cuando el gobierno en definitiva pierde toda la soberanía que pueda ejercer sobre el territorio, pues puede perder también la confianza sobre el dinero, ¿sí? Y entonces pues todos empezamos a ver fenómenos como la emisión de dinero crédito, por regiones o por ciudades o por organizaciones que intentan darle salida o solución a los problemas que ha causado un gobierno incapaz de tener de contener y de sostener las instituciones en torno al dinero. En nuestros días, es decir, que no siempre ha sido así, no siempre son las mismas instituciones las que acuerpan y le dan sentido al dinero, pero en nuestros días, los creadores directamente de dinero, y aquí sí me refiero a la emisión monetaria, la emisión de billetes, etcétera, son los gobiernos
a través de los bancos centrales o de sus tesorerías, y los llamados o conocidos como bancos comerciales o bancos de reserva fraccionaria. Estos bancos comerciales, por supuesto, pueden ser públicos o privados, no es necesariamente ni que sean públicos ni necesariamente que sean privados, pero tienen la concesión de los gobiernos justamente de emitir crédito, de dar crédito por arriba de las reservas que mantienen en sus balances, es decir, pueden prestar más de lo que mantienen como capital propio, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, si todos nosotros en este curso nos juntamos, vamos a decir, vamos a hacer un ejemplo llano, todos en este curso nos juntamos y ponemos un peso cada quien, ya tenemos 200 pesos, podemos prestar, de acuerdo a la normatividad existente, hasta 2,000 pesos si nos dieran la licencia de ser un banco comercial o la concesión de ser un banco comercial. A partir de esos 200 pesos, multiplicamos nuestro crédito. Esos 2,000 pesos, esos 200 pesos es el 10% de lo que podemos prestar. Puede ser hasta el 5, el 7%. Entonces, imagínense si podemos prestar 2,000 pesos, pues, y todo el mundo y el gobierno nos da la concesión, o sea, nos acuerpa del conjunto de instituciones que constituyen la banca comercial, pues muy pronto conseguiremos prestar esos 2,000 pesos a otros instituciones financieras y no financieras, las cuales formarán depósitos dentro del banco que nosotros creamos, llamémosle el banco de los alumnos del curso de Economía Financiera, que largo nombre, pero vamos a ponerle un nombre más corto que puede ser simplemente el Banco Nosotros. Ese Banco Nosotros va entonces a recibir esos depósitos por lo menos de los 2,000 pesos que prestó, ¿sí? Y puede incluso generar más crédito si va conformando más reservas. Si una parte, si aumenta sus reservas, ¿cómo? Pues aumentando por ejemplo, los créditos que recibe de otros bancos, aumentando la cantidad de tenencia de deuda pública, en fin, hay varias fórmulas para aumentar sus reservas y seguir, por lo tanto, aumentando el crédito que va otorgando. Esto sí quisiera que quedara claro porque esa es la forma en que trabajan los bancos. No trabajan de otra manera, no se esperan, nosotros el banco de los alumnos de Economía Financiera, no nos quedaríamos sentados esperando a ver a qué hora recibimos los depósitos para poder prestar. No. Eso no haríamos, ¿sí? Lo que haríamos sería, ¿sí?, empezar a darle crédito a aquellos que pensamos que son capaces de pagar las tasas de interés que nosotros queremos cobrar por estos créditos. Esas tasas de interés serán normalmente pues por arriba de la tasa de interés a la que establece el Banco Central. ¿Sí? Y eventualmente el Banco Central puede prestarnos dinero también para seguir aumentando el volumen de crédito que estamos colocando. Entonces, eventualmente seguiremos creciendo y ya no prestaremos 2,000, ya prestaremos 3,000, 4,000 y 5,000 y así sucesivamente. ¿Por qué fue posible eso? Porque fuimos recibidos como una institución con la concesión del gobierno de ser un banco comercial. Casi nada de esto se quiere ver en la enseñanza, en las escuelas de economía se ve muy bilateralmente y en el mundo cotidiano pues se oculta lo más que sea posible. ¿Por qué? Porque pues reconocer que así se crea el dinero pues implica decir, señoras y señores, no nos hace falta dinero, lo que necesitamos son buenos proyectos productivos que encuentren suficiente creación de dinero tanto en los bancos comerciales como en los bancos públicos y privados
como la motivación de la tesorería de participar en esos grandes proyectos productivos por parte del gobierno, ¿sí? Entonces, no, lo que nos falta no es el dinero, sino los proyectos productivos y la confianza en esos proyectos productivos para que puedan crecer con ese crédito y no solamente pagar los intereses, sino también pagar el propio crédito. Entonces, está más o menos fácil. Yo digo que está muy fácil de entender. Yo he tenido que explicárselos a muchas personas que nunca han estudiado economía y ha sido fácil de entender que, bueno, el dinero lo crean los banqueros públicos y privados, lo crea el gobierno a las necesidades de inversión, ¿sí? Y cuando no está persiguiendo alguno de estos grandes mitos del pensamiento económico como el que nos ha presentado hoy la doctora Girón con las ideas de Romo acerca de por qué es el gran momento para mantener las finanzas públicas equilibradas. Yo creo que si la historia es justa, la historia la escribimos rotundamente, Romo va a pasar a la historia como uno de los personajes que más daño le han hecho a la economía mexicana, no solamente a los trabajadores, también a todas las firmas, a los empresarios, incluso a los bancos que todavía son nacionales. Entonces vamos a pasar a la siguiente slide. ¿Sí? Quiero recordarles lo que leyeron un poquito o debieron de haber leído en el texto de Pargués, porque me parece muy importante los dos textos de Pargués sobre el tema de la deuda y el ahorro, porque hubo además muchas preguntas en torno al ahorro. ¿Cómo? Si yo necesito ahorrar. Bueno, pues Pargués lo primero que nos dice es que la búsqueda de solidez financiera, todo eso que Romo nos está vendiendo de las finanzas públicas sanas y la solidez financiera, significa imponer medidas restrictivas al gasto público. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Recortes y recortes. ¿Sí? Eugenia, una pregunta. ¿No estás compartiendo en tu PowerPoint? No estoy compartiendo la pantalla. No, es que pensé que ibas a empezar a compartir y veo que sí. No sé si le pones en share screen hasta mero abajo. Qué tonta. No sé por qué no lo hice. Share screen. Ahora sí. Perfecto, ahí está. Súper. Sí. Entonces, en Pargués es donde encontramos esta idea fundamental de que las finanzas públicas tienen que ser, cuando se busca esa solidez financiera, esa equilibrio, esa tasa cero de déficit, o sea, finanzas completamente en equilibrio, eso significa, de acuerdo a lo que nos plantea Pargués, significa pues justamente la incapacidad de aumentar la acumulación. ¿Sí? ¿Sí están viendo mi pantalla? No, sí, sí, perfecto. Pero ahora se dividió, ¿no? Sí, se mira. Sí, nada más les pido a todos que apaguen sus micrófonos, por favor. Y otra cosa que les queríamos comentar es que es muy importante ver las pantallas porque estamos tomando fotos de las pantallas. Es así como estamos tomando la asistencia. ¿Qué pasó? Para la constancia. Entonces, por favor, apaguen su micrófono. Raúl Blancas, ¿puedes apagar tu micrófono? ¿Llevas llaves? ¿Tu cubrebocas? ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Raúl Blancas, ¿puedes apagar tu micrófono? Me mando WhatsApp, cualquier cosa. Alicia, se puede apagar desde tú lo puedes apagar todas.
Tú puedes apagar todos los micrófonos. A Eugenia le apagamos su micrófono. Eugenia, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? Ya estoy aquí. Ya. Entonces, Pargués en este trabajo que se los dejamos a ustedes, pues justamente nos está diciendo que este discurso como el de Romo, que busca la solidez, nos dice la solidez financiera y por lo tanto restringir el gasto en todos los renglones, ¿sí? Como lo están haciendo ahora y además los están justificando en que el COVID nos tiene que llevar a las finanzas públicas equilibradas. O sea, o sea, no puede ser más absurdo, o sea, no puede ser más absurdo. Hay países que con el COVID están llegando al 9%, al 9% del déficit, al 10%, al 11% del déficit. Y este señor quiere tener las finanzas públicas equilibradas. Lo cual significa crear una brecha de pobreza enorme, enorme, porque si en los países que incluso mantienen el déficit y lo están aumentando, se crean nuevos pobres, precisamente por el deterioro del empleo, por el deterioro de los ingresos, ¿sí? Que estamos viviendo con el COVID, y las finanzas y los programas institucionales para darle soporte a las personas que se quedan sin empleo, a las personas que se quedan sin servicios médicos, etcétera, son insuficientes, ¿sí? Más, y de todas formas se generan pobres, en un país en donde se pretende tener finanzas públicas equilibradas, lo único que estamos haciendo es crear un déficit un crecimiento de pobres increíblemente grande. Sí, y eso sí quisiera subrayarlo, porque nos está pasando en toda... ¿Así ya se ve mejor? Bueno, porque nos está pasando en... Sí, se ve mejor. Y no salen las fotografías, digo, las caritas de las personas. En un lado de la presentación sale. ¿Sí salen? En la presentación que les estoy compartiendo. Es que no sé cómo quitar. La presentación ahorita es puro texto, doctora. Sí, es puro texto. Sí. ¿Así lo pueden ver bien? Perfecto. Entonces, Pargués dice, la ganancia empresarial, la ganancia, el ahorro de las corporaciones, ¿sí? Que es su ganancia, es creado por el gasto en inversión. Si una economía empieza a invertir, ¿sí? Y la inversión debe ser financiada inicialmente con dinero crédito, ¿sí? No va a existir escasez de ahorro, no va a existir escasez de gasto, ¿sí? Pero necesitamos empezar a gastar y gastar en inversión justamente para que pueda ser posible iniciar el crecimiento y que no aparezca esta escasez de ahorro. A mí me parece que esta idea es fundamental, ¿sí? El ahorro no surge de no invertir, de la abstinencia de no invertir. Surge justamente al contrario, surge justamente cuando se invirtió suficiente, se invirtió ampliamente y ahí se generó el ahorro. Y me van a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo se financia? Si no hay ahorro, ¿cómo se financia esa inversión? Pues muy sencillo, se financia con créditos. Y ya dijimos que este dinero crédito es creado por el Estado cuando cae en déficit público
o por los bancos comerciales cuando están realmente creciendo su nivel de préstamos por arriba del crecimiento de los intereses que cobran. ¿Sí? Y de esa manera nunca puede existir escasez de ahorros. Pero en economías que no tienen un déficit gubernamental, ¿sí?, y no tienen suficientes nuevas deudas que generen nuevo dinero, pues no podrá reunirse, por lo tanto, la posibilidad de crecer, ¿sí?, de crecer y sobre todo de generar nuevos ingresos, de generar mayores ingresos y de generar empleo. Entonces, yo lo que quisiera señalar es que más bien de lo que padecemos en América Latina es que tenemos estos gobiernos que son, como se dice, adictos religiosamente adictos a la reducción del gasto público y al mantenimiento de un gasto público equilibrado o incluso superavitario. Sí. Esto ha sido el más grande, el mayor y el más grande flagelo para América Latina y lo viene siendo desde años atrás y lo viene siendo incluso para los gobiernos que llegaron a tener ideas no neoliberales y que gobernaron durante 8 o 10 años países como Argentina, Ecuador y bueno, otros países de la región, Brasil mismo, ¿sí?, que no han tenido déficits públicos suficientes y suficientemente amplios justamente para rápidamente avanzar el gasto en inversión. Entonces, ahora lo que quisiera mostrarles, a ver si lo logramos acá. Pues, es que no soy muy buena yo en esto. Aquí está. Siguiente. Entonces, dice Pargues, en conclusión sería que todo el ahorro procede justamente como resultado de un gasto previo. Si no hubo ese gasto previo, no va a haber ahorro. ¿Sí? Si no hay todo ese gasto previo, pues el ahorro es inexistente. Tanto para las corporaciones, esto se aplica tanto para las familias, como para el gobierno, como para todo el mundo. Si el gobierno no gasta, por ejemplo, como lo piensa hacer el año que viene, pues van a caer más aún sus ingresos y va a caer más aún el crecimiento económico. No hay manera de contener esto si el gobierno no gasta y no gasta más. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos a ir a la siguiente, porque creo que es mucho más explícita el siguiente. Tenemos en una economía, normalmente no, siempre tenemos familias, el grupo de familias, ricas y pobres, no importa, pero están todas ahí. Las empresas, por otro lado, chiquitas, medianas o grandes, pero todas las empresas. El gobierno y el sector externo. Son 4 grandes sectores en los que está más o menos organizada, dividida la sociedad actual en nuestros países. Si las familias si las empresas quieren ser superavitarias, esto quiere decir que quieran obtener una ganancia por lo que están haciendo, y en ese sentido van a ser superavitarias. Si quieren tener
un superávit, o el gobierno o las familias tienen que ser deficitarias, o las dos, ¿sí? Si no, no hay posibilidades de que las empresas obtengan una rentabilidad. Si el gobierno es superavitario, las ganancias de las empresas dependen netamente del déficit de las familias. Naturalmente, el déficit de las familias tiene un techo que tiene que ver con sus ingresos, incluso con los ingresos financieros de las familias. Pero ese techo, ¿sí?, le dará un techo también a las ganancias de las empresas. Entonces, a ver si podemos movernos aquí con cierta facilidad. Si tenemos aquí al grupo de todas las familias, todas las familias, ¿sí? Y las familias queremos ser ahorristas, o sea, superavitarias, ir ahorrando para el retiro, ahorrando para lo que se les ocurra, pero las familias quieren ser superavitarias, es decir, que gasten menos de lo que tienen de ingresos, ¿sí? Alguien de estos dos sectores tiene que ser deficitario, alguien que gaste más de lo que son sus ingresos. Si las empresas, acá están las empresas, quieren ser superavitarias, es decir, quieren tener una ganancia, ¿sí?, van a tener que ver cómo le hacen para que el gobierno tenga un déficit, sea deficitario, es decir, que gaste más de lo que le ingresa, ¿sí?, o que sean las familias que gasten más de lo que les ingresa, ¿sí? En la situación actual del mundo de hoy, de este momento, pues, ¿sí?, las familias no pueden ser superavitarias. Hay un pequeño grupo de familias muy adinerado, muy pequeñito, ¿sí?, pero la mayor parte de las familias muy adineradas ni siquiera viven en América Latina, ¿sí? Vean el informe de Oxfam que acaba de salir recientemente justamente sobre el ingreso, sobre la pobreza. Entonces, esas familias no pueden, ay, gracias por ponerle el círculo, Dios, no sabía ni cómo hacerlo. Muy bien, esas familias no pueden ser muy deficitarias durante un largo plazo, ¿sí?, porque rápidamente empiezan a caer en falta de pago y sobre todo si no hay empleo, si no hay ingresos, si nada se vende y se compra, si muchas familias dependen del sector informal y el sector informal está semiparado, si trabajan en, no sé, en bares, restaurantes, etcétera, y reciben el 30% de lo que ganaban, si trabajan en aerolíneas o en turismo y ya se generó muchísimo desempleo ahí también, etcétera, etcétera. Las familias ya no pueden ser más deficitarias, ¿sí?, de lo que ya son ahora. No pueden adquirir más deuda de lo que ya tienen ahora, ¿sí? Y además, cuando una familia adquiere una deuda, ¿sí?, ¿cuánto le cobran de tasa de interés? Depende, si es una microfinanciera podría ser hasta 200%. Pero vamos a suponer que eso es solo su tarjeta de crédito. Bueno, pues entre un 40 y un 70% de tasa de interés anual, ¿sí? Supongamos que quiera ser más deficitario. Entonces, las familias ya no pueden ser más deficitarias, ya están en su techo. ¿Sí? Ya son bastante deficitarias y tienen que estar pagando unos intereses que no sé de dónde los van a pagar porque no hay refinanciamiento. Las empresas, a las empresas no les gusta ser deficitarias, no les gusta nada ser deficitarias. ¿Por qué? Pues porque no tienen ganancias. Y si no tienen ganancias, ¿saben qué? Pues cierran las empresas, liquidan sus activos, se van a vivir a otros países donde especulan puedan tener ganancias
o se van directamente a tratar de obtener ganancias en los mercados financieros, cosa que tampoco está sucediendo porque los mercados financieros no están dando en general grandes rendimientos, aunque hay instrumentos específicamente que sí los están dando, muchísimos no están dando esos rendimientos, ¿sí? Y las empresas, si quieren, pueden intentar mantener su superávit endeudándose. ¿A cómo se van a endeudar las empresas? Pues se van a endeudar, sí, pero a tasas de interés muy por arriba de las tasas de interés a las que se endeudan los gobiernos. Por ejemplo, podría ser al 20%, al 25% anual, hablando, por ejemplo, de México, pero podríamos ver otros países donde las tasas de interés todavía son aún más elevadas para las empresas. Y tenemos al gobierno. Me encanta el gobierno, ¿sí? Si queremos que el gobierno sea superavitario, quiere decir, o sea, que tenga más ingresos de lo que gasta, quiere decir que las familias tienen que ser deficitarias y las empresas tienen que ser deficitarias. Y entonces el gobierno será cada día más superavitario, ¿sí? ¿Qué va a hacer con ese superávit? Pues primero lo que va a hacer es desendeudarse, después pues empezará a comprar activos, ¿sí? Comprará terrenos, casas, empresas, ¿sí? Hasta, pues, si nos vamos por ahí, pues hasta seguir comprando y comprando a toda la economía nacional y será el camino más directo al socialismo, ¿no? Donde ya ni la empresa privada ni las familias pueden tener una propiedad. Y eso es el gobierno superavitario el que ha acumulado la propiedad de los activos. Bueno, esto es en el extremo. En el contexto de hoy y para hoy, si queremos que regresemos a un mínimo de ingresos a las familias, que volvamos a un mínimo de empleo en las empresas y en las familias y un mínimo de ganancias de las empresas, quien tiene que mantener el gasto es el gobierno. Mantenerlo y ampliarlo. ¿En qué? En inversiones productivas. Volvemos a lo mismo. Si el gobierno gasta, pero gasta en que todos sus funcionarios se vayan a Las Vegas, pues eso no sirve de nada para generar más actividad económica. Justamente la única fórmula es que el gobierno gaste en inversión productiva. Sí quisiera subrayar acá que la inversión productiva no solamente es gasto de inversión, sino que también incluye lo que se conoce como gasto corriente. ¿Sí? Porque mucho nos estuvo sucediendo en América Latina que como se autorizaba la ampliación de los gobiernos en inversión pública, construían un hospital, pero, y le ponían equipo, y le ponían esto, y computadoras, etcétera. Pero, como no se autorizaba la ampliación del gasto corriente, pues nadie podía operar ese hospital, porque los salarios son parte del gasto corriente. Entonces, pues quedaban ahí como reliquias, sin que nadie pudiera usarlas. Eso nos estuvo pasando mucho también en América Latina. Pero comprenderán ustedes que si el gobierno ahorita se endeuda, pues se va a endeudar a tasas de un 5, de un 7%. Y en términos reales, seguramente no pasará del 2, del 3% la tasa de interés. Entonces, ¿quién es el sector que es el que debe revertir esta dinámica de recesión y estancamiento de las economías latinoamericanas? El único que puede y debe hacerlo, y lo ha demostrado la historia, no yo, y lo ha demostrado el pensamiento económico, no yo, son los gobiernos.
son los gobiernos los que deben de tomar ese financiamiento, los que tienen y están obligados a ampliar el gasto muy por encima de su captación tributaria. No es el momento de hacer reformas tributarias, es el momento de gastar de manera inteligente. No es el momento de gastar por gastar, es el momento de gastar realmente en la sociedad, ¿sí? Lo más fácil, pues, en su educación directamente, lo más fácil en la investigación científico-técnica, lo más fácil en las infraestructuras de comunicación y de transportes, ¿sí? Cosa precisamente que no se está haciendo, no solo no se está haciendo, sino que están siendo los renglones que rápidamente es lo primero que se recorta. Es lo primero que se recorta. ¿Para qué queremos tener población educada? A ver, ¿para qué? Solamente el gobierno es el que puede y debe, y es una de sus funciones esenciales, justamente gastar y gastar mucho. Con orden, por supuesto, y con buenos objetivos. El problema que tenemos ahora, y eso es muy grave, es que en América Latina destruimos muchas de las instituciones que hacían posible que ese gasto público se canalizara eficientemente a la actividad productiva. Sí. Destruimos todas las formas institucionales que nos permitían justamente ampliar el crédito ordenadamente y hacia los sectores que más los necesitaban. Cerramos mucha banca pública, queda muy poca banca pública en América Latina, alguna, pero poca. En México la achicamos hasta convertirla casi en un sobrante ahí, que cualquier día de esto la cierran, ¿sí? Redujimos las universidades, redujimos todo lo que es la educación pública, ¿sí? A su mínima expresión, para darle cabida justamente a todo lo que son las empresas del sector educativo, las empresas privadas en el sector educativo. Entonces hemos perdido muchas instituciones para empezar a gastar. Vean, por ejemplo, programas de soporte a la crisis, temporales a la crisis, por ejemplo, como las que pueden existir en otros países, qué sé yo, un subsidio a todas las familias que perdieron sus ingresos para que puedan seguir pagando la renta. ¿Cómo lo operamos ya operativamente? ¿Cómo lo distribuimos? Si hemos perdido todas las instituciones dentro de un subsidio para todos aquellos que perdieron su trabajo. Y toda la población informal que tenemos en América Latina, que no tiene un registro realmente de trabajo de ningún tipo. Hemos perdido mucha institucionalidad que nos permitía canalizar, o que nos permitiera canalizar todos esos programas de soporte fundamentales en crisis como esta. Casi lo único que nos queda en América Latina es ponernos ahí en los barrios populares con un escritorio y una computadora a entregar cheques de sobrevivencia a todo aquel que vaya y lo solicite. Porque no tenemos ni siquiera, el control poblacional es casi mínimo, y si no fuera por los registros electorales, tampoco tendríamos un control suficiente poblacional como para saber, o una identificación que nos permita saber si no le estamos dando el subsidio 3 veces a la misma persona o a la misma familia. Entonces, vean ustedes, ese es el grado de destrucción institucional al que hemos llegado, por un lado, y por otro, esas son las grandes necesidades de soporte que hoy tenemos justamente para poder salir de la crisis. Ya voy a terminar con la siguiente slide. Oh, ya lo sabía. Pues no pasó toda
Bueno, ya lo sabía. Es que, no sé, mi computadora últimamente se estaciona cada vez que le digo que camine. Estaciona, debe ser que tampoco le gusta la crisis. ¿Sí? Pargués hace un señalamiento muy importante de cuáles son las propiedades de la deuda pública que tenemos que contemplar justamente en esta sesión en la que estamos aplaudiendo la deuda pública, en la que la deuda pública estamos señalando, juega un papel fundamental justamente para salir de esta crisis, juega un papel fundamental para que salgamos de esta crisis la gran mayoría de los latinoamericanos y no nada más el sector financiero y el sector rentista. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que entender que la deuda pública tiene ciertas características esenciales, fundamentales, constitutivas, que la diferencian de la deuda de la mía y de la tuya. ¿Sí? La deuda pública, en primer lugar, no sirve para financiar un déficit. Es el déficit el que financia la inversión y finalmente son los impuestos los que permiten, ¿sí?, pagar posteriormente dicho financiamiento. ¿Sí? No tenemos que sentarnos a esperar que haya captación tributaria para poder gastar. Lo que hay que hacer es colocar deuda pública para gastar y gastar inteligentemente, y de esa manera la propia actividad económica generará los ingresos suficientes para que la población, las familias y las empresas paguen los impuestos para de nuevo de nuevo disminuir el déficit. Es el gobierno el único que es capaz de crear dinero para pagar su propia deuda o para pagar los intereses de su propia deuda. Si el gobierno coloca en deuda entre las familias o entre las empresas que son o que quieren ser superavitarias, o las empresas que quieren tener un superávit porque tienen ganancias, pues ¿qué hacen con sus ganancias? Pues compran bonos gubernamentales que les dan una tasa de interés. Y el gobierno es el único que está capacitado para crear más dinero para pagar los intereses de su propia deuda. ¿Sí? A largo plazo, el aumento de la deuda pública tiene que ser igual al incremento de la riqueza creada, especialmente de la riqueza neta creada. ¿Sí? Si podemos ampliar el gasto público, ampliar el déficit público, entonces, y las empresas seguirán invirtiendo porque hay un gasto público que está volviendo a darle una cierta vida a la demanda, está generando empleo de manera masiva entre las familias demandarán más alimentos, demandarán más bienes y servicios para mejorar sus casas, para mejorar su calidad de vida. Entonces, todo eso se reflejará en mayor inversión de las propias empresas para dar respuesta a todas estas demandas de las familias. Y de esa manera el círculo vicioso, vamos a decir, del ajuste de las finanzas públicas o el círculo vicioso de la austeridad se convertirá en un círculo de crecimiento, en un círculo de financiamiento, ahora sí sano, de la actividad económica. Yo creo que aquí debo de terminar, es la 1 de la tarde.
y para dar una hora completa a la, a la, a la, a la, a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Pero para que ustedes se recuerden muy bien de los mitos, sí quisiera recordaran este cuadro que viene en la lectura de la primera sesión que tuvimos, para que puedan ustedes darse una guía de lo que de lo que son las dos grandes escuelas del pensamiento económico. La que rige hoy, el 99.9% del pensamiento económico, y es el que generalmente tienen todos los banqueros centrales, todas las autoridades del tesoro, todos los economistas que nos gobiernan, es la escuela neoclásica. Y la escuela post-keynesiana es la que se la ha pasado criticando estas cosas justamente con la idea de tener una posibilidad de desarrollo, con la idea de tener una posibilidad mucho más amplia de bienestar para la población. Entonces, quiero que lo entienda, que se vea muy bien. Sí, el dinero para la escuela post-keynesiana, son créditos. El dinero se crea emitiendo créditos. Y son los créditos los que crean los depósitos. En la escuela post-keynesiana, la política monetaria restrictiva tiene efectos muy negativos sobre el empleo directamente, sobre el crecimiento y el empleo. ¿Sí? Y finalmente yo agregaría aquí, en la escuela post-keynesiana, el déficit financia la ganancia empresarial, ¿sí? Y en la escuela neoclásica, el déficit obstaculiza la ganancia empresarial. Es un obstáculo a la ganancia empresarial. Aquí quiero terminar, podríamos seguir hablando muchas cosas. Sí me gustaría que entiendan ustedes que esto no es una recién invención de nosotros, que viene desde tiempo atrás. Este es un cuadro también que trae la lectura de la sesión pasada. Aquí vienen los autores más heterodoxos, fundadores del pensamiento heterodoxo actual, y los más neoclásicos y sus fundadores como Marshall, Walras, escuelas Chicago y Hayek, ¿no? Y los más, recientes, bueno, aunque ahora ya Stiglitz ya está cambiando de bando hacia los post-keynesianos, o sus amigos lo han estado cambiando de bando, pero todavía queda ahí Krugman en ese pequeño listado de los nuevos keynesianos. Entonces, esta línea no es completamente, ¿cómo les diré?, fija. Casi hay muchos economistas que están en un lado y en otro, en un lado y en otro van navegando, pero casi todo el pensamiento económico dominante, el que se difunde en los medios de comunicación, el que vamos a encontrar todos los días en el radio, en la televisión, y que nos lo repiten cientos de veces, y que lo terminamos creyendo, porque como lo repiten tantas veces, uno piensa que de verdad es así, ¿no? Como cuando te venden en la televisión, no sé, una medicina para la gastritis, y dices, no, sí, yo no tengo gastritis, pero de seguro que sí necesito esa medicina, ¿no? Entonces, vamos a dejar de compartir la pantalla y a decirles con toda honestidad que si no vemos las necesidades de un financiamiento sano de la economía a través justamente de la deuda pública y a través del déficit, no vamos a más que a generar un muchísimo mayor número de pobres, incluso de los que se estiman hoy por parte de la Organización Internacional del Trabajo.
sí, América Latina creo que le da 30 millones de nuevos pobres. Quiero subrayar también que los nuevos pobres no es que vengan de otro lado, vengan del océano y se vienen a vivir a México o a América Latina. Esos nuevos pobres son latinoamericanos que radican aquí y que estaban en una situación de clases medias o medias populares y caen en pobreza. Porque hay veces que uno les dice, va a haber 30 millones de nuevos pobres y dicen, no, pues 30 millones de nuevos. No, es que somos nosotros. En esos 30 millones somos todos nosotros, la gente que nos rodea, somos todos nosotros los nuevos 30 millones de pobres que se están generando. Aquí voy a terminar porque me sale humo por la cabeza cada vez que vengo a Roma. Gracias. Muy bien, doctora Correa, pues bien, yo creo que se ha cumplido muy bien. Yo espero que quienes están aquí en el curso entiendan el tema de esta segunda sección, es deuda e inversión pública, y por lo tanto, decía, es problema o gran solución. Y algo que es muy importante mencionar, como el déficit público, a final de cuentas, el déficit público es muy importante para recrear la inversión pública y al mismo tiempo detonar el crecimiento. Y algo que tenemos que enfatizar es que si no hay inversión pública, difícilmente la inversión privada va a invertir. Hay una relación, la palabra que voy a usar es una relación dialéctica. No es que primero va a invertir la inversión privada si no tiene garantizada la inversión pública. Por lo tanto, la inversión pública es fundamental para detonar el crecimiento y el desarrollo económico. Y, por supuesto, el gasto público, y aquí es donde política monetaria y política fiscal se unen, porque efectivamente la creación del dinero, tal como lo dijimos la vez pasada, y que está también aquí en los textos de Pargués y de Enrique Mendoza, la creación del dinero es una creación del Estado. Y de ahí, ¿verdad?, este concepto de Minsky, que dice big government, gobierno grande, un gobierno poderoso, quiere decir que tiene un banco central que está dispuesto a dar liquidez, pero al mismo tiempo hay una política fiscal de gasto público para invertir. Y la doctora Correa dijo algo muy importante, un gasto inteligente. ¿Y a qué se refiere con gasto inteligente? Pues simplemente está, y para traer un poco la Agenda del Desarrollo 2030, está precisamente en salud y educación. Y yo vuelvo a insistir en esta noticia que nos cae, que realmente es muy, muy tajante, de Romo, cuando menciona incluso hasta la Agenda 2030 y que dice, y voy a volver a compartir muy rápido la pantalla para que releamos esto porque me parece que es importantísimo. Dice, aquí dice él, dice, el gasto público es restringido para conservar variables económicas sanas durante la crisis económica provocada por el COVID-19. Para los que no son de México, hay que entender que él es el jefe de la oficina de la Presidencia de México y es el principal asesor por el que pasan todas la aprobación incluso del presupuesto público. Y dice posteriormente, durante el lanzamiento de los grupos de trabajo para la Agenda 2030, el funcionario expresó que el anuncio llega en un momento oportuno debido a la actual situación. Bien, pues definitivamente que hay algo que está mal, porque algo que tenemos que entender, que todas aquellas personas que reciben un ingreso y por alguna manera caen en el desempleo o hay en una reducción del salario, van a tener que dejar de consumir. Y cuando uno deja de consumir, justo en ese momento, justo en el momento en que dejamos de consumir, eso implica que estamos lanzando a una persona al desempleo.
parecería ser una abstracción, pero imagínense ustedes, muchos de ustedes son muy jóvenes, que en el núcleo familiar de ustedes, la persona o las personas proveedoras del gasto familiar se quedaran sin empleo o tuvieran que dejar de consumir, automáticamente esa familia o esa unidad familiar inmediatamente detona un desempleo en otra unidad familiar. Entonces, por eso creo que esta sección deuda e inversión pública es un problema o la gran solución, y aquí la doctora Correa, a través de las lecturas de Alan Pargués y la otra de Enrique Mendoza, pues definitivamente no es un problema, sino que la deuda y la inversión pública van de la mano. El déficit público es muy importante. Y bueno, tenemos muchas preguntas y yo no sé si Daniel esté allí listo para leer las preguntas. Son muchísimas preguntas. Quiero mencionar que también cuando leímos las preguntas de la clase pasada, muchas de ellas van a estar contestadas en el curso de estas 8 clases y bueno, pues es muy importante. Y antes también se envió por correo electrónico para que ustedes también les comentamos que vamos a hacer una venta de libros a precio de costo. Uno de ellos es de reorganización financiera y el otro también es sobre un acercamiento a los mercados de capitales. Vamos a dar los 2 libros en 300 pesos y además con una bolsa de regalo del Programa Universitario de Estudios de Asia y África. Allí en el PowerPoint que le hizo favor de pasarles nuestra becaria que está en este curso, pues hay un correo electrónico a donde ustedes pueden conseguir o tener mayor información, porque no todos los días estamos yendo a la oficina por lo mismo, pero es muy importante que todos aquellos que quieran apoyar a la compra de libros de la UNAM, pues bienvenidos. Entonces, pasamos a las preguntas. Daniel, ¿ya estás listo para comentar algunas, para leer algunas preguntas? Daniel Mirón. Sí, sí, sí. Aquí estoy. ¿Se me escuchan? Un poquito más fuerte, por favor. Apago mi micrófono. Bueno. Y después ya para que la doctora Correa conteste. Sí, está bien. Tenemos muchas preguntas. Si les parece bien, les leo una primera tanda de algunas de ellas, de las que llegaron a un principio. Damos espacio para que las profesoras puedan contestar y después continuamos. La primera pregunta es de Carlos Francisco Rosales y dice, pero al crecer nuestro mercado interno a través de las nuevas tecnologías, podemos reducir en gran medida los problemas económicos del país y empezamos con las energías alternativas, pero aún así tenemos que optar por la intervención por la intervención del Estado para controlar la producción de distribución y consumo de bienes y servicios a través de los 3 sectores económicos. Bueno, parece que más bien este es un comentario. La que sigue es de Eric G. Enamorado. Dice, de acuerdo a Pargués, la contabilidad de la riqueza social está dotada con un valor intrínseco que es la raíz del poder adquisitivo para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, él pregunta, ¿quién entonces realiza la contabilidad de dicha riqueza? Esa es la de nuestro compañero Eric. También Norma Noya pregunta, ¿qué ocurre en países donde no tienen moneda nacional y se manejan con monedas de otros países? Da el ejemplo de Ecuador, que maneja el dólar. Una pregunta más de Eric Enamorado. Daniel, ¿vas a darnos a todas las preguntas y luego ya las respuestas o de 5 en 5 o cómo? Sí, les voy a leer les pongo esta última de Eric Enamorado y les doy espacio para que contesten. Okay. La última de Eric en este bloque es, ¿en qué momento se puede decir finanzas sanas en la economía nacional? ¿O es necesaria una deuda permanente para que fluya la economía? Aquí cierro el primer bloque, les doy espacio y leo después las demás. Sí. Sí, muy bien, sí, porque de todas, pues no voy a sacar nada. La primera es sobre, a ver, Eric, la nueva, la primera era sobre... Sobre la contabilidad de la riqueza. Sí, la contabilidad de la riqueza es muy importante.
La contabilidad, pues la llevan, en primer lugar la está llevando las empresas sobre una base de una tradición y sobre una base de una normatividad de los propios gobiernos. Hay ya ahora pues una normatividad internacional a la cual se supone que tienen que atenerse todos los gobiernos. Unos lo siguen, Estados Unidos específicamente no le gusta seguirla, pero está normatizado cómo contabilizar, ¿no? Ahora bien, la evaluación de los activos. La evaluación de los activos es otro proceso. ¿Cómo vamos a evaluar lo mismo? La mesa donde está mi escritorio ahora. Vamos a decir, ¿vale lo que me costó adquirir la CEU? ¿Vale lo menos, más la inflación, por ejemplo? ¿O vale lo que me costaría reponerla ahorita? ¿O vale lo que me costó antes menos una tasa de depreciación de tanto más cuánto durante tantos años, etcétera, etcétera? Pero lo mismo podemos aplicar para toda la industria petroquímica, por ejemplo. Cuando se vendió la industria petroquímica, cuando se privatizó teléfonos, cuando se privatizaron también los ferrocarriles, cuando se privatizaron tantas empresas públicas que no tenían un mercado. Siéntate acá porque yo me estoy parando a la cocina. También hay otra forma de evaluar que es a través de las ganancias esperadas de ese activo, ¿no? Si, por ejemplo, si se espera que esa industria petroquímica nos va a procurar ganancias de X o Y o Z durante los próximos 10 años, pues entonces hay que imputarle al precio mismo ciertos rendimientos que va a tener. Aquí lo interesante de todo lo que me estás preguntando, Eric, es que los gobiernos construyen su balance a partir de ingresos y egresos. ¿Sí? Y por supuesto deuda, pero nunca incluyen el valor de sus patrimonios. Bueno, dejen de lavar platos en el micrófono, por favor. Bueno, entonces, el balance de los gobiernos no incluye la riqueza de la que son propietarios. No incluye una evaluación. Por ejemplo, el balance presupuesto, el balance del gobierno mexicano, ingresos y egresos, no incluye el valor de sus activos totales. Por ejemplo, cuánto vale Pemex, o cuánto vale X, Y o Z, o todas las redes de distribución de energía eléctrica, qué sé yo, que todo eso es propiedad todavía del gobierno. La siguiente pregunta era la de ¿qué hace un gobierno que no tiene moneda, no? Así es. Era esa, ¿no? Bueno, un gobierno que no tiene moneda, pues no tiene soberanía monetaria. Por lo tanto, si yo he estado hablando todo este tiempo de que los gobiernos pueden incrementar su deuda porque ellos crean la misma moneda en la que pagan esa deuda y los intereses de dicha deuda. ¿Sí? Eso quiere decir que estoy hablando de que pueden incrementar todo lo que quieran, casi todo lo que quieran, la deuda pública en moneda nacional, ¿sí? En moneda nacional. Y si esa deuda pública en moneda nacional está en manos de tenedores extranjeros, tiene que quedar muy claro que no se les va a pagar en dólares o en X, Y o Z moneda, que esa deuda pública es pagadera en moneda nacional, ¿sí? Si conjugas eso con un mínimo de control cambiario para no permitir que lleguen, compren y se vayan, lleguen, compren y se vayan, vas a poder tener un mercado muy fluido para la deuda interna, para la deuda así conocida como deuda interna, deuda en moneda nacional, que te permitirá invertir. Los países que no tienen una moneda propia, que tienen más bien la moneda de otro país o que están dolarizados, como el caso del Ecuador, Panamá, otros, no tienen soberanía monetaria, no pueden emitir deuda sabiendo que van a poder pagarla con sus propias emisiones de moneda, de deuda interna, ¿sí?
¿Qué es lo que han hecho los países, algunos de estos países? Lo que han hecho es manejar, es administrar su balance trimestralmente. Que eso es lo que lo hacen también los gobiernos endeudados en el exterior como nosotros, ¿sí? Como le tenemos que entregar informes al Fondo Monetario Internacional cada 3 meses de cómo están las finanzas públicas, entonces se gasta un montón en el periodo de ese trimestre, ¿sí? Y se procura al mismo tiempo recuperar parte de ese gasto a través de la tributación y volver a poner en equilibrio, entre comillas, al cierre del trimestre. Acuérdense que esos equilibrios presupuestales son completamente momentáneos. Cualquiera que sea aquí contador sabe perfectamente que esa contabilidad, un minuto después de que cerró la contabilidad, ya hay nuevos elementos para desequilibrarla, equilibrarla o mandar, porque son flujos en realidad, ¿sí? Entonces, son flujos de pagos, de crédito, de pagos a proveedores, de esto, del otro, etcétera, y lo único que hacen cuando cierran el trimestre o cuando cierran el año los contadores, y también los contadores públicos, es poner a ver, hasta aquí cómo vamos, ¿no? Ponen una rayita y le dicen, a ver, las 12 de la noche del día, no sé qué, ¿cómo estamos? Pero eso es todo. Después todo sigue fluyendo. ¿Sí? Entonces eso los ecuatorianos lo aprendieron muy rápido y han podido ir haciendo una administración de balance que les permite justamente un cierto margen de crecimiento del gasto, aun cuando no tienen una moneda propia. Este es un proceso bien interesante, pero que no sé si ahora venga el caso. La siguiente pregunta era, ¿cuál era, Daniel? Si quiere, le leo también estas otras. Creo que ya con lo que ha mencionado ahora pudo contestarse, doctora. Marcela Barrios pregunta, en un periodo de crecimiento de la economía, cuando alguien gana el salario mínimo o un poco más, ¿se puede ahorrar? Bueno, pues eso ha demostrado ya la economía mexicana, ¿no? Tenemos un bajísimo nivel de captación bancaria, tenemos un bajísimo nivel de crédito bancario. Si el crédito bancario a las empresas no financieras anda en alrededor del 12 o del 15% del llamado crédito total, bueno, pues en realidad no hay tal crecimiento de la emisión monetaria, no hay tal crecimiento del crédito ni del público ni del privado. Entonces no va a haber ahorro, ¿sí? Y el salario mínimo pues seguirá cayendo. Digo yo, no me gusta generar malas noticias, pero pues no son mi culpa, ¿no? Había otra pregunta, Sí, la doctora Marcia Solorza pregunta, ¿podría el Estado gastar para operar como empleador de última instancia? También Eric Gordillo nos pregunta, entonces las megautilidades de los bancos extranjeros que operan en México corresponden al déficit del gobierno y los contribuyentes que lo mantienen? Sí, mira, las ganancias que obtienen son para los bancos extranjeros. Los bancos extranjeros naturalmente quieren sus ganancias, no las asientan en sus balances en pesos, las asientan en sus balances en euros o en dólares. Al hacer esto, los mismos bancos tienen que ampliar el crédito, pero el crédito en dólares, tanto para las empresas locales, o sea, para las empresas latinoamericanas, como para las empresas de otros países, porque en realidad lo que tenemos aquí son sucursales o filiales de bancos extranjeros. México es de los países que tiene pues más bancos extranjeros que nacionales. Todavía Brasil, Argentina, muchísimos otros países de América Latina todavía tienen importantes bancos privados nacionales, incluso Ecuador.
Sí, ellos pueden aumentar, pueden definitivamente aumentar el crédito y pueden aumentar el crédito respaldado justamente en el aumento del crédito del sector público, porque aquí lo que hacen es adquirir parte de la deuda del propio sector, del propio sector público y expandir además sus propios créditos, los propios créditos otorgados especialmente a las empresas. Entonces, si las empresas son superavitarias, ya dijimos, el gobierno o las familias tienen que ser deficitarias. Para las familias es muy costoso ser deficitarias, porque las tasas de interés que pagamos las familias es horrendo, y porque en segundo lugar, nosotros no creamos dinero. Lo único que hacemos es tener ingresos. Ingresos pueden ser de asalariados o ingresos de rentistas o de cualquier tipo de ingresos, pero al fin y al cabo son ingresos que son lo que permite enfrentar el proceso de endeudamiento. En cambio, los gobiernos, además de sus ingresos, pueden crear dinero para pagar los intereses de su deuda. Y la pregunta más interesante que nos está haciendo la doctora Solórzano en estos momentos es que me parece que es fundamental, ¿sí? Es que los gobiernos, para hacer un gasto inteligente, y esto es una propuesta que no solamente se ha hecho para los Estados Unidos, sino para muchos otros países, es indispensable que hoy, que hoy los gobiernos sean aquellos responsables, en definitiva, de generar empleo, ¿sí? Ya no queremos a esos políticos que pretexto sí, pretexto no, y vayan a hacer lo que vayan a hacer, dicen que eso va a permitir generar empleo. Pero no lo generan ellos, se esperan a ver si la empresa privada los genera y como ellos no gastan, pues no hay empleo, ¿sí? Necesitamos justamente elevar la escala del empleo público. Ya sé que a muchos dicen, ay, no, más burocracia, qué horror, odio la burocracia, yo también odio la burocracia, créanme, ¿sí? Pero no, que queremos no es crear más burocracia, sino empleo público bien remunerado en todos los niveles de la capacidad de trabajo y profesionalismo que pueda tener la población activa en México y en otros países, para que se les permita justamente ocupar el tiempo de su vida en una creación productiva. Keynes decía que el trabajo, a diferencia de todos los otros activos de las empresas, es el único que si no crea riqueza hoy, se pierde para siempre. ¿Qué quería decir con eso? Si, por ejemplo, ustedes tienen un camión que reparte refrescos o uno que reparte yogurts y gelatinas, pero pues como no hay ventas, entonces ya en vez de repartir gelatinas todos los días, pues nada más reparten lunes, miércoles y viernes, o nada más martes y jueves, y los otros días el camión ahí está parado, sin hacer nada, sin producir nada, etcétera. Bueno, pues muy bien, cuando ya se recupera la actividad económica o un mínimo o lo que sé yo, pues ya entrará el camión a trabajar 3 o 4 días o 5 días, etcétera. En cambio, un trabajador que no se emplea hoy, el tiempo de este momento de hoy, en generar nueva riqueza, en aplicar su creatividad, en aplicar su trabajo en la actividad productiva, en la actividad económica en general, es un trabajo que se pierde para siempre. Es una riqueza que se pierde para siempre. América Latina, a pesar de los pesares y con todo lo que pueda verse, llegamos a tener casi 4 trabajadores, y esa estadística es difícil de conseguir, casi 3, 4 trabajadores en promedio de todos los trabajadores que eran empleados por el sector público. Cuando empezamos con el neoliberalismo y el sector público tenía que reducir el gasto y ya, por supuesto, lo primero que reduciera la nómina
y recortes y más recortes y recortes, y lo primero que hacía era, ya no contratamos más profesores, ya no contratamos más, qué sé yo, investigadores de esto, ya no vamos a contratar más investigadores de aquello, y aquel que se dedica a estudiar las ruinas mayas, pues mejor que ya nada más haya uno, ¿para qué queremos tres? Etcétera, etcétera. Cuando sucedió eso y el gobierno dejó de emplear a un número importante de trabajadores, lo único que hizo fue alimentar las filas de la ocupación informal. Y eso sucedió en toda América Latina. Entonces, ahorita mismo, si queremos empezar a tener, y justamente porque hay un nivel mayor de monopolio, y justamente porque hay un mayor nivel de tecnificación de muchas de las actividades productivas, necesitamos gobiernos en América Latina que sean capaces de generar al menos el 40% del empleo total. Ahora bien, pónganle números a eso. Pónganle números. Les reto que le pongan números en cada uno de sus países y me digan cuánto cuesta emplear al 40% de la población económicamente activa actualmente en cada uno de sus países en el monto total y como porcentaje del gasto público total. Y prácticamente ninguno de nuestros países elevaría el gasto público más de 6 o 7 puntos porcentuales, es decir, respecto del producto. Lo cual significa que llevando el presupuesto a un nivel a un nivel de déficit público no superior al 6 o 7% más de déficit, podríamos tener una ocupación casi total. ¿Sí? Significa generar el empleo, no significa generar un montón de gente que no le gusta trabajar o no hacer nada. ¿Sí? Porque para eso pues no, el gobierno no está en las posibilidades de pagar. Tenemos que generar empleo que sea capaz de crear productos y servicios suficientes para que a su vez se conviertan en ganancias y se conviertan en impuestos. Si no lo hacemos así, lo único que hacemos es mantener a un montón de gente que no quiere trabajar, pues eso no nos va a servir de nada. ¿Sí? Entonces, pues lo que necesitamos y hemos propuesto de diferentes maneras y en diferentes lecturas, es justamente la creación de un sistema nacional de empleo público. Sí es posible, le diría a la doctora Solorza, que el Estado se ponga a gastar, ya no como rescatador de los bancos privados y muchas veces extranjeros, como es en el caso de México, sino que rescate el empleo, que rescate directamente el empleo, no indirectamente prestándole dinero a las empresas, así o así, no, directamente a los trabajadores a través de crear empleo. ¿Qué más preguntas había? Le leo otras preguntas más, doctora. Pregunta Vladimir Pedraza, ¿qué papel juegan las cooperativas de crédito y ahorro? También pregunta Elsa, ¿hay que colocar deuda pública a través de bonos gubernamentales o a través de qué otro instrumento? Y le dejo también aquí la pregunta de Rubén Arturo Hernández. Pregunta, ¿qué antecedentes históricos existen respecto a un gasto público al nivel sugerido que sea comparable al estado actual de México y que hayan sido exitosos o fallidos? ¿Cómo? ¿Qué nivel de qué? Dice, ¿qué antecedentes históricos existen respecto a un gasto público al nivel sugerido, comparable al estado actual de México, que hayan sido exitosos o fallidos? ¿Al estado actual, o sea, cero de gasto? Eso es lo que me pregunta, ¿quién, Héctor? Rubén, lo que entiendo es que pregunta si ha habido ejemplos históricos
sobre estos Pues sí, niveles de gasto. miren, Clinton prometió unas finanzas públicas equilibradas. Clinton, el presidente Clinton, ese que conocemos de los Estados Unidos, se puso como loco a reducir el gasto público y llegó un año que lo hizo equilibrado, desapareció el déficit y la economía norteamericana se vino abajo, ¿no? Y tenemos el ejemplo de muchos otros países latinoamericanos que han, cada vez que quieren disminuir el gasto público, pues caen en recesión, todos. Es regla asumida por todas las escuelas del pensamiento económico y todo el mundo lo sabe, excepto quizás unos pocos que no queremos verlo, que cada vez que se disminuye el gasto público, el gobierno mismo está produciendo una recesión. Es el gobierno el que está produciendo la recesión directamente. ¿Por qué? Porque disminuyó el gasto público. Ahora, ¿por qué disminuyó el gasto público? Bueno, pues ahí le podemos inventar o decir la realidad, pero cada vez que se reduce el Fondo Monetario, todo el mundo lo ha dicho, todo el mundo lo reconoce, lo sabe perfectamente, los banqueros son los primeros. En cuanto llega el anuncio de reducción del gasto público, caen las bolsas, se elevan las tasas de interés y se eleva la fuga de capitales. Y eso es lo que está provocando Romo ahorita, directamente. Por su anuncio de la superávit, ¿sí? Me gustaría, sí existen más antecedentes históricos, pero muchas veces el gasto público en muchos países, por ejemplo, durante la guerra, pues ha servido justamente para financiar las guerras, es decir, a la industria armamentista y a toda la creación de insumos para la guerra. En México también podría llegar a suceder esto, ¿sí? Si nos metemos en una guerra contra el narcotráfico, como decía Calderón, si nos metemos en una guerra contra la inseguridad, bueno, pues entonces vamos a empezar a tener, sí, una elevación del gasto público que todo el mundo va a aplaudir, pero no vamos a estar generando nuevas capacidades productivas. Lo que estamos es, pues sí, importando más equipo bélico, contratando más policías de todos los niveles y cada vez más especializados. ¿Sí? No sé si con violencia van a lograr estabilizar al país y lograr menos violencia. Seguramente no, pero lo que sí es seguro es que no hay una recuperación económica con un gasto en la situación actual de México, no hay una recuperación económica con un gasto tan extremadamente dedicado a la violencia y a la inseguridad, ¿sí? Necesitamos otro tipo de gasto público para ser exitosos. Miren, América del Sur casi no se, dice Enrique Mendoza, ¿no? El doctor Enrique Mendoza y nos pregunta, dice, ¿cómo evaluar los déficits fiscales que han implementado algunos países de América del Sur? Mira, durante los gobiernos exitosos de América del Sur, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en países así, prácticamente no se tuvieron déficit, no se tuvieron superávits fiscales. Si hubieran muchos de ellos, vamos a decir, superado ese prejuicio en contra del déficit público, tendríamos naturalmente mucho más espacio para políticas de bienestar. Esto prácticamente no se hizo. El espacio para políticas de bienestar quedó bastante reducido de todas maneras y por lo tanto los avances en esos 10 años, aunque fueron muchos, no fueron lo suficientes
no fueron lo suficientes como para mirar pues una profundización y sobre todo para romper con esta ideología de la austeridad. No podemos financiar la recuperación post-COVID con deuda externa. Eso ya lo sabemos. No podemos financiarla con deuda externa. Así el Banco Mundial venga y nos suplique que por favor recibamos la deuda externa. Así vengan los de BlackRock y nos digan por favor déjenos invertir en sus puentes y en sus edificios. Toda la deuda externa tiene que ser pagada en dólares. Y a nosotros lo que nos interesa ahorita es generar mucha riqueza, sí, pero para que la obtengan los mexicanos justamente a través de fortalecer el financiamiento en pesos. Entonces, no podemos, tanto como tengamos deuda externa, estamos debilitando al sistema financiero nacional, a la deuda interna. Tomamos deuda externa, ok, ¿y quién se queda debilitado? La deuda interna. Eso fue lo que nos pasó en la década de los 70. Empezó a aumentar como loca la deuda externa, nos generó un montón de problemas que vino la crisis del 82 y sin embargo, sí destruyó parte de los mecanismos más importantes de creación de deuda interna, que es lo que nosotros más nos interesa, ¿no? Entonces, empezamos a ver fenómenos como que trabajamos más para los inversionistas extranjeros que para los domésticos. Trabajamos, por ejemplo, los famosos fondos para el retiro, ¿no? Y esto lo digo porque me lo preguntó la doctora Violeta Rodríguez. Los famosos fondos para el retiro en muchos países en América Latina están ya superando el tamaño de los mercados de valores que pueden adquirir en el mercado doméstico y entonces están yendo a comprar valores y títulos de deuda de gobiernos extranjeros. Entonces, imagínense ustedes los trabajadores, o sea, nosotros, que lo que necesitamos con nuestros ahorros, llamados así ahorros para el retiro, que no son ahorros, es darle fluidez al crédito para la inversión doméstica, para que haya más empleo, ¿para quiénes? Para nosotros. Para que haya más posibilidades de consumo, ¿para quiénes? Para nosotros, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es con el ahorro forzoso, que no es mi ahorro, es simplemente una extracción del salario de los trabajadores hacia los bancos. Con ese llamado ahorro, estamos financiando la creación de empleo, ¿dónde? En otros países. ¿Sí? La creación de riqueza, ¿dónde? Pues en otro lado, ¿no? Lo cual está genial, porque es lo único que está impulsando que entonces los mexicanos pues se vayan a trabajar a otro lado, a buscar trabajo en otro lado. ¿Sí? Si aquí no hay trabajo, y los ahorros de los trabajadores, de los pocos ahorros, entre comillas, de los trabajadores que se están invirtiendo en empresas, están generando empleo en otras economías, pues me voy a ir a trabajar a otras economías. Llámese como se llame. ¿Estamos? ¿Ven lo perverso que es este círculo? ¿Sí? Casi nadie me ha preguntado, bueno, pero ¿por qué se sostiene esta perversidad? ¿No? Porque no es por ignorancia, no es porque no se hayan dado cuenta de que esto se genera así. Es precisamente porque es lo más conveniente para los propios intermediarios financieros, que han venido expandiendo el crédito doméstico en moneda extranjera, que han venido hacia las corporaciones. Vemos que las corporaciones locales tienen un montón de deuda externa. Es lo más conveniente también porque tienen un montón de oferta laboral de migrantes que pueden o no entrar a los países desarrollados con o más fluyendo pues cuando se necesite más o menos trabajo allá que acá.
Han creado un montón de espacios de expansión para que entonces vengan y compren aeropuertos, mercados, aerolíneas, pues todo lo que se les pueda ocurrir, pues pueden llegar y comprarlo tranquilamente porque el crédito nacional no fluye hacia las empresas nacionales o fluye muy raquíticamente. Entonces fluye solamente el crédito externo arruina las empresas nacionales y llegan los extranjeros a rescatarlas y se van poco a poco obteniendo, bueno, no los extranjeros en general, sino aquellos que pueden conseguir financiamiento en dólares, que no son cualquiera, ¿verdad? Aquellos que pueden obtener financiamiento en dólares, llegan y compran parte de los activos nacionales. Entonces, Rosalía nos pregunta que se ha observado que hay buenos programas, pues sí, pero la mayor parte de los buenos programas están desfondados. El gobierno los abandona, les da 5 pesos. ¿No? Entonces tenemos un muy buen programa para la protección de, no sé, de la violencia de género para las mujeres, ¿sí? Pero tiene 5 pesos. Ah, y un silbato para que vean cómo le hacen con este dinero, ¿no? Entonces no podemos realmente dar marcha adelante a un montón de buenos programas y por supuesto vigilar la ejecución de dichos programas, porque ese es el otro gravísimo problema que siempre tenemos. Ahí va el gasto y a ver quién vigila en qué se gastó. Entonces, ¿el déficit público puede impactar el restablecimiento del empleo y de la producción? Sí, sí hay transparencia, por supuesto, sí hay rendición de cuentas, por supuesto, tiene que haberlo, y tiene que haberlo, lo más importante, en la generación de empleo. Sí, Eugenia, creo que nos quedan 10 minutos, no sé si valdría la pena. Estoy tratando de ver las preguntas de todos los demás de una vez para que no... Sí, que se lean todas las preguntas. Daniel, por favor, las que hacen falta ya para cerrar. Creo que una de las últimas preguntas es sobre la banca de desarrollo en México. Preguntan que si puede ampliar el crédito o podría hacerlo solo a través de los bancos comerciales y nacionales. Bueno, esto ya, una de las últimas, creo que en realidad ya están todas. No, hay una. Ándale, Daniel, es la tuya. Bueno, la banca de desarrollo sí puede ampliar el crédito todo lo que quiere, si quiere, ¿sí? El problema es que siempre está limitada por la propia banca comercial, que no quiere dejar que la banca de desarrollo amplíe su crédito, y todos aquellos espacios de negocio, pues los quiere ser copados por la banca privada. Pero la banca pública puede perfectamente pasar incluso a ser banca de primer piso, como llegó a ser en algún momento, tener una banca pública de primer piso, y por supuesto tener programas importantes y planes importantes de desarrollo regional que permitan esas inversiones. Mucho hemos planteado también de la necesidad, por ejemplo, de bancos regionales, ¿no? que eventualmente puedan disparar el crecimiento de la inversión doméstica, de la inversión local, regional, para la provisión de bienes y servicios en regiones, en diferentes regiones de nuestros países. Sí, pero todo eso se tendría que hacer entendiendo las bases mismas de lo que es el financiamiento y entendiendo que el financiamiento público es una gran solución a los problemas. No es el problema la deuda, como algunos economistas y políticos piensan. Ya, Alicia. Sí, falta una y ya. Último, sí. A ver, la de la normatividad, Daniel, por favor. Sí, esta pregunta es de la doctora Patti Rodríguez. ¿La normatividad de los bancos centrales puede generar mayor liquidez que permita al gobierno ser empleador de última instancia y no forzosamente a través de los bancos comerciales? Bueno, me parece que es más como un comentario, pero bueno, nos pregunta esto sobre la normatividad. Así es, sí se puede si la normatividad de los bancos centrales tiene que tener un giro para cubrir justamente uno de los
objetivos fundamentales de la política monetaria sea el pleno empleo. Esto es una cosa que ya se está discutiendo en muchos países, pues porque está claramente visto que no hay inflación y por más que quieran decir que los bancos centrales, su objetivo en la vida es luchar contra la inflación, pues los van a tener que cerrar porque ya no hay inflación, ¿no? Entonces ahora ya poniéndose un poquito más abusados, ¿verdad? Dicen, no, pues a ver, que yo quiero seguir viviendo. Entonces ya dicen, bueno, ¿qué les parece si nuestro objetivo central es el pleno empleo? Yo no lo veo mal, pero para poder generar el pleno empleo lo que necesitamos no es justamente la ampliación solamente del crédito de la banca comercial, que es muy importante, también, por supuesto, pero también la ampliación del crédito gubernamental. Muy bien. Bueno, pues, todavía creo que quedaron algunas preguntitas sin contestar, pero como les dije, todas estas preguntas al final de las 8 sesiones, ya nos quedan 6, pues van a ser contestadas poco a poco. Pero nada más les quisiera anunciar que la próxima reunión, la próxima sesión dentro de 8 días, con la misma clave del Zoom, es Neoliberalismo, el proyecto de dominación desde el poder del dinero y el crédito. Es un trabajo de Alan Pargués, que está en la revista Ola Financiera, ahí lo pueden bajar. Es la era de la austeridad. Y después está también otro artículo que está en Ola Financiera, que es de Cari Polanyi y Mario Secaresha, y que se llama Neoliberalismo, la perspectiva polaniana. Y otro de Cari, que es de la gran transformación a la gran financiarización, que es el capítulo 2 de un libro que se publicó en el Fondo de Cultura Económica, pero que además está también en la revista Ola Financiera. Es más, todo el libro que fue traducido por la doctora Correa para publicarlo en el fondo, pues también está en línea aquí en la revista Ola Financiera. Así que pues esperamos que vayan comprendiendo poco a poco los mitos, la ciencia económica, y que poco a poco vayan entendiendo la importancia que tiene el déficit público, que el déficit público no crea inflación, como se supone que nos han enseñado, y que bueno, por el otro lado, la política fiscal es sumamente importante a partir del gasto público. Pues muchísimas gracias, y los esperamos dentro de 8 días. Y nada más por último les recuerdo que tienen ahí un power sobre la venta para venta de los libros. Quienes quieran comprar, sí se los recomiendo mucho. El libro uno de ellos es el de Cambio Hegemónico de los Flujos Financieros, que es no sé si lo puedan ver. Y el otro, que es el de Reorganización Financiera, que tiene aquí el torito, ¿no? Aquí está. Entonces, para que lo puedan comprar ahí en las oficinas que están muy cerquita a la entrada por Copilco, en la calle de Filosofía y Letras número 88, pero sí tendrían que escribir por correo electrónico y se les va a regalar una bolsita del PUEA. Y es al precio de costo totalmente. Bueno, pues Eugenia, no sé si quieras decir algo más, si no ya con esto terminaríamos. Pues solamente dar las gracias a todos, dar las gracias a José Carlos, a Daniel, a todos los que han hecho posible este curso, y estoy segura que si leen y lo van siguiendo van a obtener un muy buen y sólido conocimiento que les permita por lo menos tener una opinión fundada de lo que está sucediendo actualmente en nuestros países. Pues sí, pues muchísimas gracias. Saludos a Bolivia, Ecuador, Argentina, a todos los que nos están viendo desde el Cono Sur y por supuesto a todos los que están en nuestro querido país. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, José Carlos. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. gracias. Gracias, doctora Alicia. Gracias, doctora Eugenia.
Hasta el próximo fin de semana. Gracias. Saludos desde Michoacán. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Ánimo, Rodolfo. Ánimo. Zacatecas siempre con ánimo. Ánimo. No sé de dónde lo sacan, deben de venderlo allá. Un Sí. chocolate de guayaba. Nos vemos, doctoras. Hasta la próxima. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Ahora sí, hasta luego, doctoras. Hasta el próximo viernes. Adiós, Franco. Gracias, hasta luego. Saludos, Alicia. Muchas gracias, yo les digo gracias. Hasta luego, que pasen buen día. Adiós, buen día. Creo que ya terminamos.